Oremos. Padre bueno que moras en lo alto y sublime de los cielos, te damos gracias por todas tus bendiciones. Gracias porque hoy es un día de reposo en el cual podemos venir a adorar y glorificar tu santo y bendito nombre. Te alabamos y te glorificamos, Señor, porque solamente tú te lo mereces. Gracias porque en estos 6 días que pasaron tú nos has cuidado. Señor, en estos momentos queremos gozar de tu presencia. Sabemos que no somos dignos, sabemos que somos seres humanos llenos de debilidades y de errores, pero en estos momentos queremos que por la gracia de tu Hijo Cristo Jesús desciendas a este lugar, que habites en nuestros corazones, que limpies nuestra casa. Saca todo aquello que no nos deja tener un pleno encuentro contigo, Señor. Ayúdanos a entregar completamente nuestras vidas a ti y entender que tenemos un Dios maravilloso en el cual hay victoria, salvación y vida eterna. Quédate con nosotros, por favor. Te lo pedimos no habiendo mérito alguno en nosotros, sino confiando plena y únicamente en los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, permaneciendo de pie, vamos a cantar el himno maravilloso que se llama Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras luche aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas sus promesas para el hombre fiel, el Señor por su palabra cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, dulce paz mi vida gozará. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán gozo y fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mal. Grandes las promesas, fieles las promesas, todas las promesas que el Señor ha dado. Grandes las promesas, fieles las promesas, en ellas yo por siempre confiaré. ¿Podemos tomar asiento? Bien, familia, un feliz sábado para todos. Que el Señor les bendiga. Feliz sábado.
¿Sí es feliz el sábado o no es feliz el sábado? Sí es muy feliz, qué bueno, me alegra mucho saludarlos. Hace tiempito no nos veíamos. Yo les quiero pedir un permisito. ¿Será que me puedo quitar el tapabocas? ¿Sí? O sea, es que hablar así es más difícil. Dale, muchísimas gracias. De nuevo un feliz sábado para todos. Que el Señor les bendiga enormemente. Es un placer poder acompañarlos en la iglesia de San Miguel. ¿Qué pasó? ¿Qué les hice la última vez que me habían echado? ¿Qué pasó, hermano Miguel? ¿Ah? ¿No me querían volver a ver o qué fue? Diego, ¿qué pasó? ¿Qué te hice, Diego? Cuéntame, ¿qué te hice, Diego? Ah, bueno, pero bueno, gracias al Señor porque tocó sus corazones y hoy pude estar aquí con ustedes. Bien, familia, ¿saben algo? Yo no sé qué tiene este templo, pero como que corre el vientico y como que hace frío, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces vamos a hacer algo para contrarrestar el frío. Yo les quiero invitar, qué pena molestarlos tanto, para que nos coloquemos un momentico en nuestros pies. Vamos a colocarnos en nuestros pies, vamos a estirar los músculos para que se vaya yendo el frío. Dígale no a Sabanás, dígale Sabanás, aléjate de mí. Y vamos a cantar un corito para saludarnos. Recuerden que como iglesia no manejamos la rosca, ¿sí o no? Porque es que a veces cuando venimos a la iglesia siempre nos saludamos con el mismo, ¿cierto? Con el que venimos y a uno le da como penita, entonces uno se queda ahí y el abrazo dura todo el corito, pero no, vamos a hacer algo diferente. Vamos a buscar a aquellas personas que nos están acompañando. Veo rostros nuevos. Hay personas que no había visto antes. De paso, nos alegra mucho que estén aquí con nosotros, sean bienvenidos. También se me pasaba a saludar de pronto si hay, Diego, ¿hay alguna persona conectada en Zoom? Entonces también queríamos saludarlos, un feliz sábado para todos ustedes y que el Señor les bendiga. Pero bien, sin más preámbulo, vamos a cantar un corito. ¿Qué corito les gustaría cantar? Sí, bien. Mana, se le complace, hermana, se le complace. Entonces vamos a cantar, pero ya saben, vamos a saludar al que está al lado, vamos a salir de nuestra zona de confort y vamos a hacer que las personas se puedan sentir bienvenidas al estar en esta casa, en esta familia, la familia de San Miguel. Bien, vamos a cantar. Qué placer es encontrarnos otra vez. Qué alegría es volvernos hoy a ver. Tú y yo en comunión Vamos saliendo eso, hermana. Qué placer es encontrarnos otra vez. ¿Cómo estás? ¿Qué me puedes tú contar? Al volvernos somos hermanos hoy a ver, tú y yo en comunión alabando al mismo Dios. Qué placer es encontrarnos otra vez. Qué bien, qué maravilloso es que los hermanos vivan en comunión. Por favor, no me den solo. Qué bien, qué maravilloso es que los hermanos vivan en comunión. Dale la mano a tu hermano, estrecha fuerte su mano, sonríele con alegría y canta esta canción. Qué bien, qué maravilloso es que los hermanos vivan en comunión. Bien, familia, muchísimas gracias. Qué bueno es saludarnos, qué bueno es sonreír, qué bueno es sentir que hemos llegado más que a una iglesia, más que a un templo, hemos llegado a una familia donde tenemos un Padre que nos ama y hermanos con los que compartimos. Bien, entonces vamos a dar un tiempito para que nos volvamos a acomodar, para que volvamos a recuperar el orden que llevábamos. Yo sé que uno se siente, ¿saben? Siempre va a ser necesario saludarse. Yo no sé por qué, pero lo vuelvo a decir, todos ustedes se ven muy pispos y pispas, pero cuando uno abraza y como que le da uno ganas como de sonreír, ¿sí o no? Como esto como que aquí empieza a temblar y usted se siente un poco mejor. ¿Cómo nos fue, Diego? Lo malo de estar aquí adelante, ¿sí o no? Todos abrazando y poquitos nos saludaron. Poquitos, Diego, pero bueno, Diego, ahí vamos, Diego.
Bueno, hermanos, de nuevo un feliz sábado para todos. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Que nuestro Padre sea bendiciéndonos en esta mañana y que su mensaje sea claro para nuestras vidas. Familia, les invito para que me acompañen en este momento de oración. Pueden inclinar sus ojitos, cerrar sus ojos, inclinar sus cabezas. Vamos a orar. Padre bueno, bondadoso, nuestro buen pastor, te damos gracias porque a pesar de las circunstancias, tú eres Dios. Gracias porque a pesar de nuestro rechazo, gracias porque a pesar de nuestras malas acciones y de nuestros errores, gracias porque aún estás en nuestra vida tocando nuestro corazón. Señor, en esta mañana queremos que nos hables. En esta mañana queremos conocer más acerca de tu carácter, porque en eso consiste la vida eterna. Señor, si hay alguien a quien se le ha ocultado el sol, queremos pedirte para que nuevamente nos levantes y podamos ver ese sol de justicia que es Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos, te lo agradecemos todo. Amén y amén. Bien, familia, el suceso que vamos a estudiar en esta mañana, que se encuentra registrado en las Escrituras, se presenta en el libro de Génesis, de ahí donde tomamos nuestra lectura bíblica. Génesis, el capítulo 28. Génesis, el capítulo 28, versículo 10, leo lo siguiente. Dice: Jacob pues salió de Beerseba y fue a Harán, luego a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto. Familia, esta mañana el mensaje es para todo aquel que se le ha puesto el sol en su vida. Esta mañana el mensaje es para aquel que debido a sus malas decisiones siente que el sol no está brillando. Esta mañana el mensaje es para todo aquel que quizás se ha sentido o se siente en oscuridad. Jacob, a causa de sus malas decisiones, está en un cierto lugar. Las escrituras nos registran que es un cierto lugar. Sabemos que se llama posteriormente La Luz, pero luego Jacob le llama Betel. Sin embargo, cuando tú y yo tomamos malas decisiones, cuando nos apartamos de Dios, llegamos a un cierto lugar donde el sol se oculta para nosotros. ¿Alguien ha estado en ese lugar? ¿Alguien ha estado en ese lugar donde se ha sentido quizás lejos de Dios? Jacob se encuentra en un lugar donde parece que Dios desaparece. ¿Has estado ahí? El mensaje en esta mañana es para todo aquel que debido a sus malas decisiones quizás tiene deudas y ha perdido la paz en su corazón. El mensaje en esta mañana es para aquel que quizás no ha dejado que el Espíritu Santo transforme su vida y todavía tiene problemas en su hogar. El mensaje de hoy es para todo padre que se le ha ocultado el sol, que está sufriendo porque sus hijos cada vez se encuentran más lejos de ellos y de Dios. ¿Saben, familia? Cuando nosotros nos apartamos de Dios, llegamos a ese cierto lugar, a ese lugar que no tiene nombre, a ese lugar donde la presencia de Dios pareciese que hubiese desaparecido. Jacob, conocemos por su historia que el hecho de haber nacido unos cuantos minutos después le otorgó ciertas circunstancias. Jacob
quizás vivió, en esta mañana estábamos hablando de Isaac, también estábamos hablando de Abraham, pero si nosotros nos ponemos a revisar, quizás Jacob vivió en el mejor hogar registrado en el Génesis, ¿sí o no? Isaac y Raquel quizás tuvieron el matrimonio más asertivo en comparación de Abraham, ¿verdad? Sin embargo, sus padres tenían un problema, y es que uno quería más que al otro. Esto ocasionó que en algún momento Jacob quisiera adelantar las bendiciones de Dios e engañó a su hermano, engañó a su padre y eventualmente se engañó a él mismo. ¿Sabes algo, querido? Cuando nosotros queremos adelantar las promesas de Dios, cuando nosotros nos queremos adelantar a lo que Dios ha prometido, por lo general, usualmente terminamos dañando toda la promesa que Dios quería para nosotros. Jacob se encuentra en este lugar a causa de sus malas decisiones y a causa de no saber esperar en Jehová. Así que en medio de estas circunstancias, Jacob se siente frustrado. Jacob llega a ese lugar que nunca esperó llegar, porque Jacob se crió en un hogar cristiano, Jacob se crió en el conocimiento de Dios, pero a causa de sus malas decisiones está en un lugar donde se siente lejos de Dios y en un lugar que nunca deseó estar. ¿Has estado en un lugar donde dijiste nunca haría eso? ¿Has estado en un lugar que no es tu lugar en la vida? Jacob está solo, está amedrantado. ¿Saben algo? Una de las cosas más difíciles que puede experimentar el ser humano es la soledad. Yo he visto hogares donde la muerte, que causa un gran dolor, llega a la vida de estas personas, pero un hogar que está unido en medio del dolor lleva los problemas más fácil que una persona que se encuentra sola en medio del dolor. ¿Es así o no es así? En este lugar, sigue diciendo el relato, de las piedras de aquel paraje, tomó una para su cabecera y se acostó en aquel lugar. Versículo 12. Y tuvo un sueño y vio una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo. Ángeles de Dios subían y descendían por ella. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. Jacob se encuentra en este lugar donde nunca deseó estar, en este lugar que fue el resultado de sus malas decisiones. Jacob toma una mala decisión, Jacob huye de los problemas, y el problema que tiene Jacob quizás es el mismo que tienes tú y que tengo yo, y es que nuestro problema como seres humanos es que en vez de afrontar los problemas solemos darle la espalda y salir corriendo. Pero tarde o temprano, en algún momento de nuestras vidas, tú y yo tenemos que afrontar aquella situación de la cual tanto tiempo hemos corrido. Y Jacob huye, Jacob se aleja, Jacob está corriendo del problema que tiene, pero en medio de su carrera, en medio de su incertidumbre, en medio de sus malas decisiones, hay alguien que lo alcanza. ¿Quién lo alcanza? Yo quiero decirte que no importa a qué lugar vayas, Jehová te puede alcanzar. Y Jehová le da un sueño a Jacob. ¿Cuál es el sueño que tiene Jacob? Una escalera. ¿Y qué pasaba en la escalera? Subían y bajaban ángeles. ¿Y quién estaba arriba? Jehová. Pregunta: ¿cuál es el énfasis o cuál es la parte central del sueño?
¿Cuál es la parte central del sueño? ¿Serán los ángeles subiendo y bajando? ¿Cuál es el punto central? Jehová está en el trono. ¿Cuál es la esencia del sueño? La hermana María ya lo había dicho. ¿Cuál es el punto central? La escalera. Y ya vamos para allá. El punto central en el sueño de Jacob es la escalera. Pregunta, ¿para qué uno necesita una escalera? Para subir, pero ¿será que uno sube por subir? ¿Por qué uno suele subir y por qué uno utiliza una escalera? Porque yo necesito una escalera para alcanzar algo que yo mismo no puedo, ¿qué? ¿Qué era aquello que Jacob no podía alcanzar? Así que Jacob se encuentra lejos de Dios. Jacob se encuentra en un lugar donde nunca deseó estar. Jacob está viviendo un infierno. Y déjame decirte que cerca a la puerta del infierno también está la puerta del cielo. Y en medio del infierno que está viviendo Jacob, Dios le muestra una puerta, se abre y hay una escalera. Y esta escalera, Dios la lleva a Jacob. Ojo, ¿Jacob necesitaba subir por la escalera? ¿Quién necesitaba ser alcanzado? ¿Dios o Jacob? Jacob necesita ser alcanzado. Jacob necesita ver a Dios, pero Dios desciende a Jacob. ¿Sí o no? Pregunta, todos los que estamos aquí y que creemos en Cristo Jesús, ¿en algún momento Cristo nos alcanzó? Es más, dice el libro de Efesios que el mismo Jesús tuvo que despojarse de su reino en el cielo y hacerse hombre. ¿Para qué? Para poder, ¿qué? Alcanzarnos. Familia, siempre que estés lejos de Dios, Él pondrá una escalera para alcanzarte. Siempre que te hayas alejado y estés en ese lugar, en ese infierno donde el dolor y la tristeza y la angustia abundan, déjame decirte que Dios pondrá una escalera. Versículo 13. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu ¿qué? Simiente. Versículo 15, pues yo estoy contigo. Te guardaré donde quiera que vayas y volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré. Y aquí está el punto central de esta mañana. Hasta que haya hecho lo que te he dicho. Familia, hay un Dios maravilloso, hay un Dios todopoderoso que tiene un propósito contigo, conmigo, con nuestras familias, con el ser humano. Y este Dios no se va a apartar de nosotros hasta que ¿qué? Hasta que cumpla en nosotros todo lo que ha ¿qué? Dicho. Versículo 16. Cuando Jacob despertó de su sueño, dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo ¿qué? Sabía. Pregunta, ¿es la primera vez que Dios está con Jacob? ¿Será que solamente en este lugar es donde Dios realmente estuvo con Jacob? ¿Antes no estuvo con Jacob? Saben, Jacob no es consciente de la presencia de Dios y Dios tiene que revelarle un sueño para que Jacob comprenda que en medio de sus luchas, que en medio de sus carreras, ¿quién ha estado siempre con él? En Betel se hace
En Betel, Jacob es consciente de la presencia de ¿quién? Pero Dios siempre había estado con Jacob. Sin embargo, Jacob siente, ¿cómo se llama? ¿Qué significa Jacob? Engañador, ¿no? Mentiroso. ¿Será que un mentiroso y un engañador podía gozar de la presencia de Dios? Jacob se sentía tan mal, se sentía tan lejos de Dios que no creía que Dios había estado con él. Sin embargo, Dios le dice que siempre ha estado con él y que tiene un propósito para su vida. Versículo 17. Entonces tuvo miedo y exclamó: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que la casa de Dios y la puerta ¿de qué? Del cielo. Versículo 18. Se levantó Jacob de mañana y tomando la piedra que había puesto de cabecera, la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y a aquel lugar le puso por nombre Betel, aunque Luz era el nombre anterior de la ciudad. Versículo 20. Allí hizo voto ¿quién? Pregunta, ¿era necesario que Jacob hiciera un voto? ¿Sí o no? ¿Dios lo iba a bendecir? ¿Sí o no? ¿Y Dios le pidió que hiciera un voto? En algún momento ustedes ven que parte de las condiciones de la bendición a Jacob es que Jacob hiciera un voto. Sin embargo, Jacob quiere experimentar un Dios personal. Jacob quiere conocer las bendiciones de Dios y dice, allí hizo voto Jacob diciendo, si va Dios conmigo. ¿Ha ido Dios con Jacob, sí o no? Claro que ha ido con él. Sin embargo, Jacob no es consciente de la presencia de Dios en su vida y me guarda en este viaje en que estoy. Si me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, ¿Jehová será qué? Pregunta, ¿era Jehová el Dios de Jacob? A mí me parece que Jacob no estaba tan seguro. ¿Será que Jacob conocía las historias de su abuelo y de su padre? ¿Será que sí o será que no? Yo creo que sí las conocía. Pero Jacob tenía un Dios que no era un Dios personal, era un Dios ajeno. Pregunta, ¿tienes un Dios personal? ¿Has conocido a tu Dios o es el Dios de tus padres? ¿Has conocido un Dios en medio de ese lugar desolado y conoces a Dios o quizás conoces un Dios de tu iglesia? ¿Jehová es tu Dios? ¿Sabes cuál es el problema? Que cuando Jehová no es mi Dios, cuando la iglesia me falla, cuando mis padres me fallan, cuando el Dios de mi familia, cuando mi familia me falla, yo me alejo de Dios. Pero en estos momentos, Jacob necesita experimentar a Dios, no como el Dios de Isaac, ni el Dios de Abraham, sino como el Dios de ¿quién? De su propia vida. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré. Un paréntesis, ¿no? El diezmo estaba mucho antes que Moisés. Sin embargo, ¿Dios necesita el diezmo tuyo, mío? ¿Será que Dios sin tu diezmo y sin mi diezmo queda pobre? Pero resulta que cuando tú y yo no hacemos la voluntad de Dios, ¿qué pasa cuando una persona deja de diezmar? ¿Saben? Una persona se puede volver egoísta porque diezmar es un proceso de fe, ¿sí o no? Hombre, usted teniendo que pagar la luz, el arriendo y la comida y aparte de eso sacar plata para diezmar, ¿necesita usted fe, sí o no? Pero entonces, aunque Dios no se lo pide a Jacob, Jacob quiere hacer un voto con Dios porque Jacob quiere tener su propio Dios, quiere tener su propia experiencia de fe. Así que Jacob empieza a vivir su vida, pero no sé si en algún momento olvida esta visión. Hay un momento donde eventualmente Dios llama a Jacob para que enfrente su problema. ¿Había oído Jacob, sí o no?
Claro que había huido. El problema se agrandó o no se agrandó. Antes era solo Esaú. ¿Ahora quién es? Esaú y 400 hombres más. Porque cuando tú y yo no afrontamos los problemas, cuando tú y yo no afrontamos las ocasiones que causamos, déjame decirte que el problema se vuelve cada vez más grande. Y si tú no afrontas ese vicio, si tú no afrontas ese hábito arraigado, déjame decirte que cada vez se va a hacer más grande. Pero Dios llama a Jacob para que enfrente aquello de lo cual huyó. Y Dios te va a llamar y te está llamando para que enfrentes aquello a lo cual tanto le has huido. Le dice Dios, en versículo, lo podemos ver, versículo 31 del mismo libro de Génesis. No lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero el versículo 31, versículo 2 nos sigue contando la historia. Hay un momento donde Jacob crece, Jacob empieza a experimentar las bendiciones de parte de Dios, pero hay un momento donde Dios lo llama y donde le dice que tiene que volver a su tierra, tiene que afrontar a Esaú, y tarde que temprano tú y yo tenemos que afrontar a nuestro Esaú. Y Jacob tiene miedo, tiene duda. Y el problema de la fe es la duda. El problema es que cuando tú y yo dudamos de las promesas de Dios, el problema es que volvemos a huir. Así que Jacob tiene miedo, pero Dios le recuerda. Luego hay un lugar que se llama Mahanaim y le muestra una multitud de ángeles que están con él, pero con todo y eso Jacob sigue ¿qué? Desconfiando. Jacob tiene miedo. Y en el versículo 22 del capítulo 32 dice, se levantó aquella ¿qué? ¿Cómo está Jacob otra vez? En oscuridad. ¿Cómo está Jacob otra vez? Igual que en Betel, ¿sí o no? Está otra vez de noche, y es que a veces, déjame decirte que aunque la soledad es difícil de afrontar, en algún momento tendremos que aprender a pasar por la soledad. Porque es cuando estamos solos, es cuando estamos en medio del desierto, es cuando el paisaje está oscuro, cuando no vemos una salida, es en ese momento cuando podemos ver a Dios. ¿Usted puede ver las estrellas de día? Y de noche, ¿por qué se pueden ver las estrellas? Porque hay oscuridad, ¿verdad? A veces, a Dios, a veces en ocasiones, tú tienes que pasar por el desierto. A veces tienes que estar en un lugar oscuro para poder ver la presencia de ¿quién? Y a veces tienes que estar solo para poder conocer al Dios de tu salvación. Dice, se levantó aquella noche, tomó a sus 2 mujeres, a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y pasó al vado de Jacob. Lo tomó pues y le hizo pasar el arroyo a ellos y todo lo que tenía. Así se quedó Jacob, ¿cómo? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. ¿Quién era ese varón? La misma escalera. La misma escalera vuelve otra vez a bendecir a Jacob, pero hay un problema. Jacob no se deja bendecir. ¿Por qué no se deja bendecir? Porque Jacob tiene miedo, porque sabe que ahora Esaú le está persiguiendo. No sé quién pensó que era este hombre, pero pregunta, ¿será que Jacob era consciente de que este hombre era Dios? Jacob empieza a luchar sin saber que está luchando con Dios. Y Dios, Jesús, quiere venir a bendecirlo, pero Jacob, ¿qué hace? Se resiste, lucha. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Y a veces el mayor impedimento para que Dios te bendiga y para que Dios me bendiga, ¿saben quién es? Nosotros mismos.
Pregunta, aquí sigue diciendo, el varón, con el varón así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Cuando el hombre vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se desconyuntó el muslo de Jacob mientras con él. Pregunta, ¿será que realmente este varón no podía con Jacob? ¿Será que Dios no podía con Jacob? ¿Era Jacob más fuerte que Dios? Pero entonces, ¿por qué dice que no podía? Porque Dios no podía bendecir a Jacob a causa de su duda. Dios quería bendecir a Jacob. Dios te quiere bendecir. Dios te quiere mostrar su amor, pero a veces no podemos recibir la bendición a causa de nuestra falta de fe. Y hay un momento donde dice que Dios ya no pudo con Jacob. No porque no tuviera la fuerza suficiente, sino que Jacob estaba demasiado terco. Y a veces, así como con Jacob, Dios tiene que permitir que tú y yo seamos golpeados. Dios te quiere bendecir y me quiere bendecir, pero a causa de nuestra terquedad, de nuestra duda y de nuestra falta de fe, a veces Dios va a permitir que seas golpeado. Versículo 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. ¿Saben cuándo Jacob ganó la batalla? Era más fuerte Jacob era más fuerte que Dios. ¿Y por qué Jacob venció? ¿Saben cuándo Jacob venció esta batalla? Cuando se rindió. Y a veces, hasta que no te rindas, hasta que no reconozcas que tu vida sin Jesús no va a ser diferente, hasta ese momento, cuando no reconozcas que tu familia sin Cristo no puede ser distinta, hasta que no te rindas, hasta que no reconozcas tu orgullo, no vas a vencer. Porque a veces, para ganar, primero hay que saber perder. Ojo, y no estoy diciendo que pierdas ante ningún hombre, no estoy diciendo que te tengas que humillar ante la iglesia, no te estoy diciendo que te tengas que humillar ante un pastor, no te estoy diciendo que te tengas que humillar ante tus padres, pero tarde que temprano, para que puedas ganar en tu vida, tienes que dejarte vencer por Dios. Tienes que reconocer que sin Dios tu vida solamente van a ser pestañas, pinceladas de felicidad. Versículo 27. ¿Cuál es tu nombre?, le preguntó el hombre. Jacob, respondió él. Versículo 28. Entonces el hombre le dijo, ya no te llamarás más que Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has ¿qué? ¿Venció Jacob, sí o no? Así como Jacob pudo vencer, tú y yo podemos vencer. Y recuerda que cerca a las puertas del infierno también se encuentran las puertas del cielo. Y no importa el lugar en el que estés. Pregunta, ¿era Betel el lugar donde estaba la presencia de Dios? ¿Era solamente en Betel? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba cerca de las personas. No se trata del lugar. ¿Sabes? Dios es capaz incluso de bajar al infierno para rescatarte. Dios viene a tu encuentro. Dios no pide que tú vayas a Él, pero Dios es capaz de ir al lugar donde te encuentras sufriendo, al lugar donde te encuentras apartado de Él, y Él es capaz de rescatarte. Pero primero tienes que rendirte y reconocer que le necesitas. Versículo 30. Jacob llamó Peniel
aquel lugar, porque dijo, vi cara a cara, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Más adelante hay otro momento donde Dios le recuerda a Jacob la bendición que le ha dado. Capítulo 35, versículo 1 dice, dijo Dios a Jacob, levántate, sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando oías de tu hermano ¿qué? ¿Sabes? Jacob había experimentado a Dios, había conocido a Dios, pero en ocasiones Dios tenía que recordárselo. ¿Por qué tenía que recordárselo? Porque tú y yo nos parecemos a Jacob. En ocasiones experimentamos a Dios, pero cuando vienen las circunstancias podemos llegar a olvidarnos de quién es Dios. Así que vuelve otra vez Dios a confirmar a Jacob su bendición y dice el versículo 10 del capítulo 35, le dijo Dios, tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás ¿qué? Jacob, se lo vuelve otra vez a recordar, ¿verdad? Sino que tu nombre será Israel. Y lo llamó Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti y reyes saldrán de tus entrañas. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ¿quién? De ti. Pregunta, ¿recibió Jacob esta tierra en heredad? ¿Sí o no? ¿Abraham recibió esa tierra en heredad? Resulta que Dios confirma su llamado con Jacob, pero hay un momento donde Dios le dice a Jacob que tiene que volver a salir. ¿A dónde tiene que volver a salir Jacob? ¿Recuerdan? Se encuentra más adelante. Jacob, versículo 46, hay un momento donde Dios le prometió a Jacob la bendición, ¿sí o no? ¿Qué tierra le estaba prometiendo Dios a Jacob? ¿Cuál era la tierra prometida? Canaán, ¿sí o no? ¿Era Canaán la tierra prometida? Pero hay un momento donde Dios cambia sus planes. Hay un momento donde Dios cambia su voluntad por amor a Jacob. Versículo 46. Salió Israel con todo lo que tenía. Cuando llegó a Beerseba, ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Versículo 2. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Él respondió, aquí estoy. Entonces dijo Dios, yo soy Dios. Capítulo 46, versículo 3. Entonces Dios dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender ¿a dónde? A Egipto, porque allí haré de ti una ¿qué? Una pregunta, ¿qué era más fácil, hacer una nación en Canaán o en Egipto? ¿Qué era más fácil, establecer una nación en Canaán y dejarla ahí en Canaán o hacer una nación en Egipto para luego tener que sacarla? Era más fácil hacerla en Canaán, pero saben, Dios cambia sus planes, aunque ojo, ya a Abraham se le había dicho que su pueblo iba a estar ¿en dónde? En Egipto, pero Dios por amor a Jacob hace que Jacob y toda su tierra vayan ¿a dónde? A Egipto. ¿Por qué a Egipto? Porque allá estaba ¿quién? José, ¿verdad? ¿Sabes? Dios no es un Dios de lugares. ¿Dios tenía un plan para Jacob, sí o no? ¿Sí o no? ¿Tenía un plan para Jacob, sí o no? Pero aún así, en los planes de Dios, Dios permite que Jacob y toda su parentela vayan a Egipto para reencontrarse ¿con quién? Con José, ¿verdad? ¿Saben? Dios está más preocupado por personas que por lugares. Porque Dios es capaz, incluso en Egipto, es capaz de hacer una nación para ti.
Ojo, no estoy hablando acerca de que Jacob se haya juntado con las costumbres de Egipto. Estoy hablando que Dios no le interesan los lugares, Dios está interesado en personas. Y Dios tiene el poder de bendecirte, Dios tiene el poder de utilizar incluso a Faraón para bendecir a su pueblo. Ya con esto finalizo. Romanos capítulo 11. Romanos 11. Romanos capítulo 11, versículo 28. Perdón, versículo 29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de ¿quién? ¿Qué le había dicho Dios a Jacob? Que no lo iba a dejar hasta que ¿qué? Hasta que cumpliera en su vida ¿qué? Lo que había prometido. Dios no te va a soltar hasta que cumpla en tu vida lo que Dios ha prometido contigo. Pero tú no puedes recibir la bendición de Jehová hasta que pierdas ante Él y aceptes la escalera. Familia, en esta mañana, si hay alguien aquí al que el sol se le ha ocultado, si hay alguien aquí que quizás por sus malas decisiones está en un lugar que nunca esperó estar, lejos de la presencia de Dios, si hay alguien aquí que está huyendo del pasado, déjame decirte que Dios tiene el poder de renovar tu vida. Dios tiene el poder de transformarte. Pero primero, así como Jacob, tenemos que perder primero, tenemos que reconocer nuestra necesidad. Y en ese momento, Dios enviará una escalera para alcanzarte. Pero hay algo que necesitamos y se llama fe. Familia, que el Señor les bendiga, que podamos recordar, que puedas recordar que Dios tiene un propósito para ti y para tu vida. No dejes que la duda, no dejes que las circunstancias, no dejes que el desierto, porque aún en el valle de sombra de muerte, no dejes que las circunstancias te hagan perder de vista a Jehová, porque Jehová cumplirá su propósito en tu vida. Solamente tienes que aceptarlo y creer. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que podamos ver las promesas de Jehová cumplidas en tu vida y en mi vida. Oramos primero. Les invito para que nos pongamos en pies. ¿Hay un especial? ¿Sí? Cantamos el himno final. Tan bueno es Dios, tan
Oremos. Padre, te damos gracias porque aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Gracias, Señor, porque antes de que nosotros te llegásemos a amar, tú nos amaste primero. Señor, tú conoces nuestros corazones, conoces nuestra debilidad, conoces nuestras vidas. Sabes que a veces dudamos en medio de las circunstancias. Sabes que somos débiles, pero ayúdanos a recordar que tenemos un Dios fuerte, tenemos un Dios maravilloso que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Gracias porque tú puedes convertir de la maldición una bendición. La razón, porque tú nos amas, Señor. Padre bueno, tú conoces cada una de las personas que están aquí presentes. Tú conoces su condición. Sabes, Señor, si de pronto aquí hay alguien que está luchando con una adicción. Sabes si de pronto aquí hay alguien que está luchando con un defecto de carácter. Sabes, Señor, y conoces nuestro orgullo. Pero en esta mañana te queremos pedir que venzas en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a a reconocer nuestra necesidad de ti, para que tú puedas ganar en nuestra vida las batallas. Gracias, Señor, porque hallándonos en medio de las consecuencias del pecado, siendo imposible para nosotros alcanzarte, te damos gracias por aquella escalera que vio Jacob, que representaba a Jesucristo, el cual fue enviado para rescatarnos. Ayúdanos a entender que en medio del desierto, en medio de las luchas de esta vida, lo único que podemos hacer es aprender a esperar en Jesús, humillarnos delante de Él, acercarnos de todo corazón. Y entonces tú tendrás, así como hiciste de aquel mentiroso y de aquel cobarde, aquel que peleó con Dios y que venció, aquel valiente Israel, tú tienes el poder de transformar nuestra vida, y todo aquello que nos acongoja, todo aquello que no nos deja verte, todo aquello que nos aleja de ti. Gracias, porque en la cruz del Calvario se aseguró nuestra victoria. Y todo aquel que permanezca en ti tendrá la corona de vida eterna. Ayúdanos a no olvidar que hemos sido elegidos por ti, que tú cumplirás en nosotros aquello que has prometido. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a dejar la duda a un lado y aceptar la escalera que es Cristo Jesús. Acompáñanos y dirígenos, te lo pedimos en su santo y bendito nombre. Amén. Amén. Bien, familia, mientras quedamos salida, hay un momento especial, entonces le queremos invitar para que se puedan sentar, podamos pensar en estas letras, y una vez se haya terminado el momento especial, esperamos las indicaciones de nuestros queridos diáconos para que podamos salir de la manera más ordenada. Un feliz sábado y que el Señor les bendiga grandemente. Que mi huella dejaré y que no serán mis pies los que no
su rostro.